Tiene la palabra la diputada Alejandra Rodenas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar a desarrollar mi argumentación, me resulta muy grato que podamos coincidir y que podamos haber unificado tanto la declaración presentada por la diputada Leonela Catalini, un proyecto de declaración sobre el veto del diputado Corach, que pasó a comisiones, y el proyecto que presenté. Y realmente escucharla a Claudia es un placer, sinceramente. A la diputada Claudia Balaguer, para que quede claro en la versión taquigráfica. La verdad que esta madrugada fue una madrugada trágica, porque después de la multitudinaria marcha, a la que creo que muchos de los que estamos acá asistimos con alegría, con dolor y con alegría, que fue obviamente en apoyo a la Ley de Financiamiento Educativo, nos amanecimos con este veto. Un veto que estaba redactado con anterioridad a la propia marcha, digamos, en todo caso alterando todas las reglas de la democracia, porque se supone que desde el sector político se escucha a la calle y es obligación de la política escuchar a la calle. Y escuchar a la calle no es escuchar protestas ni agresiones infundadas. Es simplemente poner el oído en esas voces que están expresando un determinado malestar. Todos los que estamos aquí somos, en mayor o en menor medida, hijos de la universidad pública. Y sabemos que su defender la universidad pública, se sustenta en una historia que nos sostiene a nosotros y desde la cual entiendo que prometemos, los que estamos aquí, que no vamos a claudicar en su defensa. Y no es solamente la defensa de la universidad pública sobre lo que no vamos a claudicar. Yo quiero agregar algunas otras cuestiones en las que creo que no deberíamos claudicar. Porque yo creo que hay otros aspectos y otros sectores de la sociedad que están siendo profundamente humillados por este régimen. ¿Y sabe por qué digo régimen, señora presidenta? Porque un régimen alude a una construcción, a una formulación mucho más compleja que la de una mera forma de gobierno. Alude a una formulación simbólica. Y cuando esa formulación simbólica se desnaturaliza, puede desembocar en el autoritarismo. En un autoritarismo que, como estamos viendo en cada una de las medidas del gobierno de Milei, está siendo avalado y anula la división de poderes, algo que nosotros desde acá tenemos que defender y mucho. Una de las aristas de esa humillación tiene que ver con privarnos de nuestra historia, de tergiversar hechos, de manipular una serie de verdades en torno a la vida democrática de la Argentina, que le daban sentido y orientación a nuestra democracia. Y me permito citar a alguien que ya ha sido citado en este recinto por el diputado del Frade, que es a un filósofo coreano que muchos estamos leyendo y que yo invito a leerlo, independientemente de cómo se piense o en qué situación político-partidaria estemos. Cuando Han señala que estamos frente a lo que él denomina, y podríamos entre todos denominar, una crisis de la narración. Vivimos en una época post-narrativa, con relatos que carecen de toda pretensión de verdad. Y cuando digo esto de la pretensión de verdad, es porque el ejemplo, incluso que acaba de dar Leonela, y los ejemplos que acaba de dar Claudia Balaguer, tienen que ver con eso, con falsear la realidad. Y en este sentido, con estas falsedades, voy a describir algunas de las tantas medidas arbitrarias de Milei, porque creo que es necesario que podamos volver a poner en verdad a los hechos que constituyen a nuestra democracia y de volver a darles una carga de verdad para entender qué es lo que está en juego ahora. Está en juego la universidad pública, es cierto. ¿Por qué? Porque esas universidades, como se decía aquí, que nacieron al calor, a las discusiones tan
enormes que tuvo la reforma del 18, lo que costó la reforma del 18, digámoslo con todas las letras, pero también lo que costó darle esa vuelta y ese giro que convirtió a las universidades en un abrigo y un amparo a los hijos de la clase trabajadora. Y eso se logró con la gratuidad universitaria, de la que en este año se cumplen 75 años. Y quiero hacer una aclaración también, cuando se habla y cuando se miente acerca de los porcentajes que en todo caso solventaron a la educación pública. De los últimos 20 años, en el 2012, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Universidad Pública Argentina tuvo el presupuesto más alto. Y si no, chequéenlo. Por eso digo que de la crítica situación que tiene la Universidad Argentina hoy y que con tanta claridad han descrito los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, le podríamos agregar otras humillaciones. Porque la palabra es humillación, es humillar a un pueblo, es pretender que ese pueblo esté de rodillas. El aumento de la pobreza a casi un 53%. 31.000 despidos en el sector público, injustificados además. El veto a la ley que les favorecía a los jubilados tener una movilidad ascendente y obviamente el posterior asado en Olivos para festejar. Que ahí le ponemos la frutilla del postre, la situación más tragicómica, por decirlo de alguna manera. Tragedia, pero también hay algo de comedia en todo esto. El salario de los trabajadores, que está perdiendo por goleada contra la inflación. ¿Quién de los que está aquí presente me puede decir que esto no está ocurriendo? En relación a los derechos humanos, algo que también hemos hablado acá, en relación a las políticas de derechos humanos, la visita y la solidaridad con los represores y el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. Otra humillación a otro colectivo histórico de la República Argentina. El retroceso absoluto en las políticas de género. El retroceso absoluto en las políticas de género. Algo ha sido terrible en un país donde se comete un femicidio cada 32 horas. El presidente se da el lujo de desmantelar toda política de asistencia a las mujeres que sufren violencia de género. La desidia con los incendios forestales, lo tuvimos que ver con absoluta claridad, un tema medioambiental que hoy es transversal en el mundo, que ningún país del mundo discute. El presidente se enteró no sé cuántos días después que Córdoba estaba en llamas y quienes tuvieron que acudir a asistir al presidente, los gobernadores que tienen con qué hacerlo, porque tienen coraje para hacerlo. Entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nuestra aerolínea de bandera, las Aerolíneas Argentinas, otra amenaza más, sujeta a la privatización por decreto. La producción y el empleo que siguen por el piso. El ataque sistemático a la libertad de prensa, lo tenemos que decir. Porque los periodistas que hoy están defendiendo, en todo caso, estas cuestiones y que no son aliados del gobierno anterior, son periodistas que están hoy planteando un ataque sistemático que además los está amordazando y además el presidente los amenaza, los trata de ensobrados. Estas son algunas de las acciones del régimen de Milei. Por eso no es un gobierno, es un régimen. Parte de esas humillaciones a las que ha sometido a toda la sociedad. Paradoja de esta situación, porque toda situación de humillación tiene una paradoja, el que prometió ajustar a la casta se está apoyando en sus socios políticos y en sectores económicos concentrados. Que no son los empresarios que quieren invertir. Nosotros no estamos en contra de los empresarios que quieren invertir en la Argentina, todo lo contrario. Estamos en contra de los que apuestan a la bicicleta financiera, como Caputo, y al endeudamiento del Fondo Monetario, o con el Fondo Monetario, o a la nueva amenaza de un canje de la deuda, algo que en nuestra historia reciente sabemos y mucho. Como le tenemos que poner un límite a este absurdo, como le tenemos que poner un límite a las políticas de crueldad, a las mentiras
y a los intentos de humillar a todo nuestro pueblo, ayer volvimos a las calles. Y vamos a volver a la calle todas las veces que sea necesario. Lo que está en riesgo es el desfinanciamiento universitario y esta declaración lleva consigo esa preocupación. Pero lo que está en riesgo, en definitiva, es nuestra historia, nuestra identidad y, por supuesto, nuestra soberanía. La universidad que Milei pretende desmantelar se está desmantelando hoy junto con el sistema científico-tecnológico. Sostenida y argumentada ese desmantelamiento en mentiras y en falacias. Espero que todos los que estamos hoy acá, que estamos ocupando una banca, sepamos que nadie en este régimen está a salvo de la crueldad del régimen. Y lo voy a volver a repetir. Ninguno de los que estamos acá, seamos más cercanos o menos cercanos a este gobierno, ninguno está a salvo de la crueldad del régimen del gobierno. Y como creo que los que estamos acá somos parte de un pueblo con conciencia política, con historia y con memoria, a esa identidad hoy, señora presidenta, la tenemos que defender más que nunca. Muchas gracias.